Bueno, para quien no tenga el otro módulo, para quien se haya incorporado más tarde, me presento de nuevo. Mi nombre es José Antonio, profesor de despliegue de aplicaciones web y desarrollo web en entorno servidor. Ahora estamos en entorno servidor en la primera tutoría, en la que procederemos a hacer una presentación del módulo y también pues ver las primeras instalaciones que vamos a hacer para tener la infraestructura necesaria para poder desarrollar nuestras aplicaciones y poder trabajar en las siguientes tutorías. Bueno, no solo tenemos actualizada la URL, sino que, bueno, la máquina virtual ahora sí que me ha querido funcionar, sí que arranca rápida, así que voy a trabajar con la máquina virtual, más que nada porque yo quería también hacer una instalación del NetBeans y el NetBeans, pues en la máquina anfitriona lo tengo instalado. Donde no la tengo instalado es en... Ah, es verdad. Vale, vale, Julián. Vale, vale. Gracias por decírmelo. No había caído en eso. Vale, pues... Vale, ya lo tengo corregido. Bien. Pues como estaba diciendo, voy a hacer una presentación del módulo. Este módulo de entornos de desarrollo web en entorno servidor es el módulo más extenso de segundo. Es un módulo, la verdad es que a mí me gusta bastante. Mientras que he dicho que el otro, el de despliegue, va un poco a contracorriente del módulo, del ciclo, perdón. Este módulo, entorno servidor, pues es la esencia, es la esencia del ciclo. ¿Vale? Aquí vamos a desarrollar. Hay gente que está esperando para entrar. Que vuelvan. Sí, decirles que vuelvan, Alicia, decirles que vuelvan a entrar. Sí, dile que si actualizan. Vale, quizás lo que voy a hacer también es. Bueno, abriría el antiguo, pero es que el antiguo lo he perdido. Que no deja entrar con la cuenta de Murcia Educa a las tutorías. ¿Por qué? ¿Alguien está teniendo problemas? Ah, vale. Bueno, pues lo que digo es que este módulo sí que bebe de la esencia del ciclo. Aquí vamos a desarrollar aplicaciones web que se ejecutarán del entorno servidor, con lo cual esto está relacionado con la programación de primero, está relacionado con la base de datos de primero, eh, además de los contenidos propios que tiene este módulo. Además, también tiene pues contenidos que están relacionados con el módulo de despliegue de aplicaciones web e incluso con el de entorno cliente. Por lo tanto, ya digo, es un módulo, además es el módulo con más horas de segundo.
y pues dará tiempo a ver bastantes cosas. Sobre los contenidos del módulo, pues principalmente lo que vamos a ver es PHP, el lenguaje PHP. El lenguaje PHP es un lenguaje que deriva del C, pues un poco también como el Java, y que es más sencillo de usar, se ha simplificado bastante, y pues que se ejecuta en el lado del servidor. Esto significa que para poder ejecutarlo no nos vale con tener un navegador, sino que debe estar el archivo en un servidor web. ¿Vale? Si tratamos de hacer doble clic sobre él, no hará nada. Como mucho, pues abrirá un editor para que modifiquemos el archivo, pero solo se puede ejecutar sobre un servidor web. Por lo tanto, es necesario tener el Apache, o más concretamente, tener el LAMP server instalado, tal como hemos hecho también en el módulo de despliegue de aplicaciones web. Bien, los contenidos, pues bueno, tenemos la primera unidad, que es esta de presentación del módulo y de instalación de aplicaciones. La segunda unidad se llama el lenguaje PHP, en el que... Perdón, que me están... Sí, la segunda unidad se llama el lenguaje PHP, que bueno, es pues el comienzo, la introducción a conocer la sintaxis del lenguaje PHP, haremos nuestros programitas. Tendremos que adaptarnos a un lenguaje que se ejecuta en el lado del servidor, porque ahora venís de usar Java, que es un lenguaje de escritorio, que lo ejecuta el propio sistema operativo o una máquina virtual. Y bueno, pues eso, tendremos que acostumbrarnos a esta nueva filosofía de que la ejecute el PHP, el servidor web. La tercera unidad es PHP y bases de datos. Una unidad a la que yo le doy bastante importancia, puesto que la esencia de esa unidad se repite, no solo vale para aplicaciones web, sino que vale para cualquier tipo de aplicación. La forma en la que se trabaja o la que veremos nosotros ahí, cómo se trabaja con bases de datos, es muy similar a la de cualquier sistema operativo, cualquier lenguaje de programación que podáis ver, ya sea el Java o, bueno, antiguamente cuando se hacía con Visual Basic, con Delphi, pues, la forma de tener, por un lado, el lenguaje de programación, por un lado, estamos creando la aplicación y los datos separados en nuestra base de datos, y la forma de acceder a ellas es muy común y tiene muchas similitudes en cualquier plataforma y en cualquier lenguaje que hayáis visto o que vayáis a ver. Por lo tanto, yo le doy bastante importancia porque hay que tener en cuenta que en la informática todo es muy efímero. El PHP lleva unos años instaurado como lenguaje de entorno servidor, pero mi experiencia es que la informática nada es eterno. Entonces esto puede que en un futuro deje de funcionar. En cambio, los conocimientos que adquiráis de programación y cómo desde esa programación atacar a una base de datos, esto sí que os puede valer para muchísimo más tiempo. Porque ya digo que la filosofía, el modo de trabajar en esencia es el mismo, pues prácticamente desde que yo estoy en esto, ya hace más de 20 años, la filosofía es la misma y puede ser aplicable en diferentes lenguajes. Bueno, la unidad 4, que es, bueno, y deciros también que esta unidad 3 de PHP y bases de datos será la más importante de la primera evaluación. Respecto a bases de datos, vamos a ver MySQL. ¿Vale? Sí, los que tengamos base de datos de primero pendiente, el nivel, ¿cómo es en este módulo? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que yo puedo exigir de bases de datos aquí? Pues debéis hacer consultas, ¿vale? No macro consultas de estas de subconsultas con alias y cosas así.
pero sí que debéis tener cierta soltura con las consultas. Al menos con consultas multitabla, con consultas con agrupamiento, puede que sea necesaria. Debéis tener muy claro todos los conceptos también de base de datos relacional y también tener claros los conceptos de entidad-relación, porque yo en un examen lo normal es que la base de datos la planteé yo en un examen, a lo mejor en la tarea también, entonces yo doy la base de datos hecha. Doy la base de datos y para que la comprendáis un poco mejor, adjunto el diagrama entidad-relación. Yo estoy acostumbrado y yo creo que casi todos también lo estaréis, a que el diagrama entidad-relación es una imagen en la que nos da mucha información, la que hace que comprendamos esa estructura de la base de datos con un simple vistazo. Por cierto, ¿me estáis escuchando? Es que ya hace rato que no escucho a nadie. Sí, sí. Ah, vale, vale. Sí, te escucho. Vale, vale. Bueno, pues entonces, esos conceptos de base de datos hay que tenerlos claros. Por otro lado, lo normal es que el año pasado vierais Oracle, ¿no? Correcto. Sí. Sí, sí. Pues nosotros, la verdad es que eso es algo que yo cuando doy base de datos, yo doy MySQL. El problema es que en distancia tú no puedes elegir qué das. Se viene impuesto el Oracle y el Oracle es lo que se da. Pero en aplicaciones web, la base de datos que se usa es MySQL. Pensamos en aplicaciones web que ya están perfectamente integradas en nuestro trabajo día a día. No sé, Moodle, Joomla, WordPress, MediaWiki. Todo eso se basa en la tecnología LAMP, ¿no? Es decir, eso usa Apache, MySQL y PHP. Entonces, bueno, yo creo que como en primero es común para DAO y DAM, pues eligen el Oracle, pero el MySQL... Tampoco difiere mucho de todas formas, ¿no? No, pero claro, quien no lo haya visto, si diferir no difiere nada, si al fin y al cabo es crear tablas, crear relaciones, meter datos y lanzar consultas en SQL. A menos que nos vayamos a consultas muy rebuscadas, muy difíciles, para una consulta multitabla, por ejemplo, es igual. En una se hace el setter, el from, el join y si acaso el where o si necesitamos hacer un group by y tal, todo eso es igual en una que en otra. El problema es que ya el entorno es diferente, la forma de, pues eso, de acceder a los datos por parte del usuario es diferente, pero bueno. ¿Con MariaDB vamos a usar? ¿Cómo? ¿MariaDB? No, MySQL lo usaremos, yo recomiendo acceder con PHP Directamente, vale. Sí. Yo es la forma más fácil que veo. Sí, o sea, de esa manera, así gráficamente, pero no sabía si se iba a utilizar por código, por comando o por... No, porque vamos a ver, eso sí que es de base de datos de primero. Yo lo que quiero es que sepamos aprovechar lo más rápidamente posible todo eso. Vale. Vamos a ver, también puede ser que quien quiera puede estar trasteando por comando directamente o por el del MySQL o puede instalarse el Workbench o tal. Yo lo que recomiendo es el PHP MyAdmin. Es una forma gráfica muy sencillita y puesto que estamos con servidor web, pues el PHP MyAdmin funciona sobre el propio Apache. ¿Vale? Entonces, pues ya que tenemos el Apache instalado, ya que tenemos nuestro LAMP instalado, pues ponerle el PHP MyAdmin, pues es simplemente otro paso más que haré ahora, ¿vale? El PHP MyAdmin en el Linux no. Cuando lo instalamos con el Taxel, no viene en el paquete, ¿vale? Lo instalaré yo ahora. Bueno,
esa es lo que estaba diciendo la unidad 3. La primera evaluación acaba con la unidad 4, que se llama aplicaciones web con PHP, donde pues veremos diferentes formas de trabajar con los datos en nuestras aplicaciones, de que se queden de forma persistente, porque, bueno, esto me estoy adelantando a la clase de la semana que viene, pero bueno, lo veréis que cuando estamos ejecutando un programa en PHP y hacemos una llamada al servidor, los datos se pierden. Los valores de las variables locales se pierden, porque lo que se hace es que se recarga la página y la ejecución, lo que se llevaba hasta entonces, se ha perdido todo. Esta unidad 4 lo que nos enseñará es diferentes formas de hacer que esos datos persistan y que la ejecución pueda seguir funcionando. Bien, con eso acabamos la primera evaluación. La segunda empieza con orientación a objetos. Esta unidad antiguamente era bastante más grande, le he quitado horas, daremos apenas 2 semanas con orientación a objetos, donde veremos cómo se crean las clases, cómo se instancian los objetos, llamamiento a los métodos y un poco de herencia y poco más, ¿vale? Ya digo, en 2 semanas, porque al fin y al cabo también son conocimientos que tenéis asentados del curso pasado y le he quitado horas a esa unidad en detrimento de la siguiente. Antiguamente, la siguiente unidad era la de servicios web, donde se veían pues algunos servicios que, bueno, pues con los contenidos que vienen en la plataforma, esos contenidos están algo obsoletos, ya no es lo que más se usa. Y lo que he incluido son frameworks, donde veremos Laravel. No veremos Laravel muy en profundidad, pero bueno, veremos lo justo pues para crear una vista, para acceder a la base de datos, que accederemos a la base de datos de forma diferente a la que lo veremos en la unidad 3, pero es que a mí lo de la unidad 3 yo lo veo también especialmente importante, porque ya digo que mientras que el Laravel o los frameworks es algo que están ahora mismo y están de moda, pero que puede que en X años cambien, lo que podamos aprender de algorítmica y de algorítmica aplicada a la base de datos, eso va a ser así por el fin de los tiempos. Entonces, a mí me gusta mucho eso, incidir en esa forma clásica, esa forma en la que pues, prácticamente todos los lenguajes de programación atacan una base de datos, pero veremos también cómo lo hace un framework. Ya digo, para mí el principal hándicap que le veo al Laravel, el Laravel ahora pues tiene cierta demanda, pero es un conocimiento muy específico. Y es más, nosotros aprendemos un framework y te vas a otro framework y ahí cambia muchísimo. El día que el Laravel muera, pues todos esos conocimientos habrán muerto con el Laravel, puesto que son cosas muy específicas para Laravel y que de difícil aplicación en otros ámbitos de la informática. Bueno, esa unidad 6, la de framework, aún así será la más importante de la segunda evaluación. Acabaremos con una unidad 7 que se llama aplicaciones web dinámicas, en las que veremos un poco la integración de PHP con JavaScript. Y es que normalmente las aplicaciones web, aunque sean de entorno servidor, suelen incluir un poco de JavaScript o de un lenguaje que se ejecuta en el lado del cliente, porque esto también elimina de cierta carga de trabajo el servidor. Por ejemplo, nosotros estamos metiendo datos en una base de datos y la comprobación en un formulario, la comprobación de que las estructuras que estamos metiendo, los campos, los metemos con el adecuado formato, por ejemplo, una fecha, un nombre, un apellido y tal. Eso se suele hacer de parte del cliente, para
quitarle esa parte de trabajo al servidor. Entonces, cuando se verifican que los datos tienen el formato adecuado, entonces se mandan al servidor. El servidor igual tiene que hacer sus propias comprobaciones, porque ese dato no se ha repetido, etcétera. Pero, ya digo, lo que hace es que se separa uno y otro. Y tenemos un poco esto, pero bueno, será también una unidad muy pequeña. Hay que tener en cuenta que la segunda evaluación realmente es muy corta. Venimos en torno al 10 de enero de las vacaciones de Navidad y para principios de marzo tenemos que estar examinados ya, con lo cual tenemos menos de 2 meses. Aunque bueno, lo normal es que yo al menos abra la primera unidad de la segunda evaluación durante Navidad. Unas veces pongo la tarea ya por Navidad, otras veces espero a que hayamos vuelto de Navidad, pero bueno, por lo menos que podáis acceder a esta unidad. Bueno, respecto a los criterios de evaluación, pues lo mismo que en la anterior y lo mismo que siempre en distancia. 5% foros, 10% cuestionarios, 30% tareas, 55% examen presencial. Eso respecto a lo que es la evaluación ordinaria. Quien tenga que ir a la evaluación extraordinaria, a la de junio, en junio ya no cuentan los cuestionarios ni cuentan los foros. Y entonces nos vamos a un 30% tareas y un 70% examen. Sí, ¿a qué me refiero con los foros? Me refiero que la intervención en los foros es puntuable también. Vale un 5%, es 0,5 puntos. ¿Cómo evalúo yo allí? Bueno, la verdad es que trato de ser generoso, porque si no es que pondría un 0 a todo el mundo. Muchas veces, aunque bueno, este año sí bastante, espero que el foro tenga... El problema de los foros es que hoy en día contestamos y resolvemos dudas, además, principalmente por los grupos de WhatsApp. Ya, pero es que yo eso no obviamente puedo evaluarlo. No puede evaluar eso. Sí. Pero vamos, no es la misma, supongo que si llevas mucho tiempo en esto, en distancia, la intervención ha ido bajando en los foros en los últimos años. Sí, sí. Pero, Bueno, José Antonio, perdón que sí. te interrumpa, es que una cosa de que yo no sé la gente que hay aquí trabajando, pero a lo mejor yo trabajo mañana y tarde, y si yo salgo y dedico 3 horas, ¿vale? Y necesito una solución en el momento, si yo la escribo en el foro y me contestan al día siguiente, para mí es como me está retrasando el tiempo. No sé si me entiendes. Sí, 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 Entonces, es que yo el año pasado lo puse así, entonces, si tú buscas una solución como buscas por internet o un compañero le digo, no me des la solución, me puedes guiar un poco, entonces si el compañero en ese momento me lo soluciona, yo en esas 4 horas puedo adelantar, pero si es que si dejo esa asignatura para ponerme en otra, voy a ir retrasando asignaturas. Ya. Y luego llega el último momento, mando la asignatura como puedo, me vuelvo loco, yo te digo por gente que está trabajando, que creo que somos muchos. Ya, pero si esto decíais que si me he dado cuenta se ha ido bajando. No, porque es que los primeros años la gente intervenía menos todavía. Los primeros años sí, no sé por qué y tal, pero y eso que valían un punto. Entonces se daba un 10%. Luego se bajó al 5% porque se vio y es más, alumnos que iban para 10, pues se quedaban en un 9,5 porque no habían entrado en el foro. Yo lo que pido por lo menos que entréis pues el primer día a saludar, a decir yo soy tal, y luego que hagáis otra intervención, lo que sea, una pregunta. Hay muchos meses. Yo, mira, quien hace una pregunta y se ha presentado y tal, con eso ya al menos le doy la mitad, al menos le doy 0,25 por eso, pero es que... Son muchos meses, pero hay muy poco tiempo libre para entre trabajo, familia, asignaturas diversas, pues... Claro, pero es que a mí me piden que evalúe eso. Lo sé. Y... De todas formas, también te digo que ahora mismo, entre ese 5%, o sea, una vez que apruebe, ya me pelearé por ese 5%, pero ahora mismo preocuparse... No, claro, eso es lo que pasa, porque al fin y al cabo, para que estos porcentajes se ejecuten, necesitáis sacar un 5 en el examen.
Entonces, claro, lo normal es que si uno ha sacado un 5 o un 6, las tareas las tiene hechas y las tareas, pues cuando se hacen las tareas, lo normal es Ahora, que las ahora tareas... que dices un 5, perdona, José Antonio, que una ¿Cómo? duda que tengo siempre, ahora que has dicho lo de 5 al examen. Sí. Si, por ejemplo, hay un índice de bastante alto de suspenso y baja la nota de corte, En teoría no. En teoría, la programación del módulo y de todos los módulos de distancia pone que hay que sacar un 5 en... Pero no, bueno, no estar aprobado, sino tener el 5. tener el 5 en... Vale. para hacer la media, es decir, tener el 5 en el examen para poder hacer la media con los demás. Yo lo que digo, no vamos a pensar ahora en eso Sí, y ya llegado el caso, pues se analizaría. sí. Es que en el tema foro también estaría bien comentarlo con otros profesores porque el año pasado nos pasaba con alguno como Eulalia de que no ponía ningún tema en el foro y a lo mejor contaba el foro. ¿Que no ponía ningún tema? ¿A qué te refieres? ¿Y no? ¿A qué te Los, refieres? los temas los podemos abrir nosotros. No, porque ahora mismo tú has puesto tema 1, primera evaluación, ¿no? Sí. Tema 2, segunda evaluación. Pues es lo que se refiere a eso. Que no ponía ningún tema. Es como, está el foro, pero está en blanco. Claro, no puedes escribir. No, pero, pero cada uno puede abrir un tema, consulta de tema. No, lo normal es que los foros estén limitados. Solo puedo abrir yo el hilo. Claro, por eso digo que la profesora a lo mejor no habría ningún tema Bueno, Eso es lo que se, del foro. en el eso es lo que momento, se refiere a ti, ¿no? en el momento que publico el tema, que hago el tema, yo abro el foro también. Como hace, por ejemplo, Francisco, que lo suele hacer bien, que pone alguna cuestión para que lo debatamos. Pero claro, las cuestiones importantes tienen que ser más en el WhatsApp, porque si no, por el tiempo que transcurre entre preguntar o no, se nos va Claro, mucho. una cosa que me explicaron cuando iba a ser profesor de distancia es que tampoco tenía yo que responder inmediatamente. Me dijeron, el profesor responde en un plazo de 48 horas. ¿Esto por qué es? Porque yo tengo que evaluaros a vosotros en el foro. Entonces, uno pregunta, y yo lo que espero es que uno de vosotros conteste para que yo evalúe Sí. esa contestación. Si en un plazo de aproximadamente 48 horas nadie ha contestado, entonces sí que doy yo la solución. ¿Vale? Entonces, claro, lo que estáis hablando es que la inmediatez, que necesita inmediatez. Bueno, eso suele venir también pues, porque llega la hora de entregar una tarea y bueno, yo sé que no puedo decir hacerlo con antelación porque yo sé que estáis trabajando y que Imposible, son, claro. son muchos módulos y se van acumulando las tareas y yo sé que llega el momento, y bueno, yo también he sido alumno, llega el momento que al final uno vive al día. Si la tarea quedan 24 horas para entregarla, pues uno aprovecha esas 24 horas del final más que los 2 meses anteriores. Eso suele ser así y lo comprendo, pero bueno, vamos a ver, intentaremos, no sé, bueno, intentad por favor, no sé, de vez en cuando hacer alguna pregunta en el foro que tenga un poco de animación para que tenga yo algo también para puntuar. Vamos, mensaje. ¿Qué os ha parecido la tarea del tema 1? Aquí No, contestamos todo y ya está. Ya tenemos. yo lo que quisiera es que, obviamente, si quedan 24 horas para, para entregar la tarea, pues estaréis atacados y lo preguntaréis por el WhatsApp y si hace falta llamaréis por teléfono, iréis a la casa de quien sea para que lo solucione, ¿vale? Pero si quedan semanas, esa pregunta sí, por favor, eh, podéis hacerla en el foro, ¿vale? Si no cunde tanta prisa, por favor, haced esa pregunta en el foro y que le vayamos dando vida a los foros y que yo pueda... Algo que se suele hacer o se solía hacer es una pregunta que se hace en WhatsApp y te la responden, pues para que puntúe tanto el que la hace y el que responde, aunque ya la tengas resuelta, pero la pones ahí en el foro, la responden y Vale, ya vale, sí. hay constancia de que hay movimiento. Sí, sí, vale, me parece bien, me parece bien. Bueno, pues
Pues, vale, creo, bueno, quedaría añadir cómo son los exámenes, pues lo mismo que he dicho para el otro módulo. Los exámenes son prácticos, totalmente prácticos. Ya digo, llevo muchos años sin poner una pregunta de teoría y como siempre digo esto, pues tampoco puedo ponerla, ¿no? Porque si ya he avisado que los exámenes van a ser prácticos, la teoría nos sirve para poder hacer la práctica. Si no sabemos hacer la práctica, la teoría no nos ha servido. O es que no la hemos aprendido bien, pero la teoría como tal no cae en los exámenes. ¿Y qué más decir? Bueno, pues sí que se permitirán contenidos de las unidades, se permitirán las tareas, podéis acceder también a internet, pero realmente lo que más os va a ayudar sobre todo es tener claras las tareas. Que si usaremos una máquina virtual aparte, la verdad es que para este módulo instalaremos pocas cosas. Instalaremos lo que instalemos al principio y poco más. Con lo cual podéis usar, esto sí que puede convivir con otra máquina virtual, mientras que no sea con la de despliegue, la de despliegue sí que estaremos instalando y configurando cosas que pueden trastocarlo todo. Pero bueno, esta sí que podéis usar en anfitrión o una máquina virtual que estéis usando en otro módulo. En esta da igual Windows o Linux, ¿no? Sí, da igual Windows o Linux, pero lo que hagáis se tiene que poder ejecutar en Linux. Me explico. Yo podéis desarrollar como queráis. Lo mismo que yo en la tarea he puesto que instaléis el NetBeans y que le instaléis el Xdebug. Pero si en lugar del NetBeans queréis usar el Visual Studio Code o con otro debug o tal, yo incluso esa tarea la puntuaría igual. ¿Vale? La tarea no habría ningún problema. Pero luego lo que desarrolléis, cuando lo ejecutéis porque eso va a generar una aplicación web. Entonces, la aplicación web tiene que ejecutarse sobre un servidor web en Linux. Sí, vale, me vale Visual Studio también, me vale cualquier tipo de herramienta de desarrollo. Pero ya digo, lo que generéis, probadlo en un Linux antes. Probadlo en un Linux porque, sobre todo con los nombres de las bases de datos, los nombres de las tablas y tal, hay cosas que en Windows se ejecutan que en Linux no. Y luego me pasan a veces los alumnos aplicaciones que yo me pongo a ejecutarlas en mi servidor y no van. Y yo no sé si no van porque han sido desarrolladas sobre Windows o simplemente porque están mal. Entonces yo os recomendaría que antes, ya digo, por ejemplo, con la base de datos pasa porque en Windows no es case sensitive. Es decir, en Windows da igual si el nombre de una tabla lo pongo en mayúsculas o en minúsculas, pero en Linux sí. Vale, si tenéis el NetBeans instalado, le hacéis una captura. Esta tarea es a base de hacer capturas, de que se vea que está instalado y tal. Le hacéis una captura como que ya está instalado y ya está. Eso sí, lo que pido es que instaléis el Xdebug. Sí, pero lo que pido es que esté instalado el Xdebug, el depurador. ¿Vale? No sé. Yo pongo las instrucciones, yo he puesto las instrucciones para instalar el Xdebug en Linux, en Windows, no sé cómo será. ¿Vale? Entonces, si os buscáis la vida para instalar el Xdebug en Windows, pues estupendamente. ¿Vale? Bueno, pues creo ya que como introducción al módulo nada más. ¿Y alguien tiene alguna duda? O bueno, paso a instalar las aplicaciones en la máquina virtual que tengo. Vale, pues paso aquí. Bien, ¿lo estáis viendo? Por favor, habladme porque ahora sí que no estoy leyendo el chat. Vale. Sí.
Sí, ¿Vale? sí. Entonces, los próximos minutos, hasta que acabe la clase, si tenéis algo que preguntarme, no lo hagáis sobre el chat, porque yo ahora mismo tengo la máquina virtual maximizada y no veo nada más. Bueno, no sé si tenía instalado. Sí, tengo instalado el Chrome. Es otra cosa que recomiendo, especialmente para el módulo de despliegue, usar el Chrome o el Chromium, cualquiera de los dos. Pero en despliegue el Firefox no me ha dado buenos resultados porque guarda demasiadas cosas en la caché. Hay veces que se produce un fallo, lo corregimos, pero cuando seguimos dándole a F5, sigue diciéndonos que falla cuando no está fallando. Simplemente que guarda las cosas guarda demasiados datos en la caché. Yo creo que dejé. Pues no tengo instalado. No tengo instalado nada. Bueno, pues. Instalo el Taxel. Ahora ejecuto el Taxel. Taxel me muestra esa lista de paquetes que tenemos en nuestro sistema operativo. Selecciono el LAN server con, bueno, esto aunque dé aquí la imagen de que es una ventanita y tal, todo esto en modo texto. No sé, el ratón podéis ver que no hace nada. Entonces se marca con el espacio, con el tabulador nos movemos, le damos a aceptar y en este momento pasa a instalar los paquetes, que incluirán Apache, PHP y MyAdmin. Eso sí, el MyAdmin instala el motor de la base de datos, pero no instala realmente ninguna interfaz, por lo menos ninguna interfaz gráfica. Lo único que podemos acceder al MySQL es, bueno, error. Un error y supongo que volverá a fallar. Y yo creo que no está instalado. No sé por qué me está dando error cuando lo del Taxel esto es lo más sencillo del mundo, pero bueno. Voy a probar a instalar los servicios por separado. Claro, a lo mejor es porque no he hecho el update, por lo que me estaba dando también error. Claro, y ahora hay que hacer el upgrade. Y ya con todo esto no sé si va a dar tiempo a hacerlo aquí. Tenéis clase después, ¿no? Sí. Sí. Una cosa, José Antonio, una pregunta. Si tengo MariaDB instalado, ¿valdría o me recomiendas que...? Si tienes que, MariaDB. pues la verdad es que no lo he probado en MariaDB con las aplicaciones que Vale, vamos a hacer. sí, da igual, lo quito y lo vuelvo a poner. Ya está. Okay.
Bueno, lo que puede pasar en todo caso es que me quede yo solo, haga la grabación y la publique. De todas formas, también tenéis las instrucciones para hacer la instalación del NetBeans y la instalación del PHP Miami. Todas esas las tenéis en la propia tarea. Vamos, de hecho, la primera tarea consiste en lo mismo que viene en las instrucciones, hacerlo vosotros, porque al fin y al cabo esta primera tarea, la misión que tiene es un poco introducir al módulo y bueno, pues también vamos a decirlo así, de empezar con una buena nota que os enganche a la asignatura. ¿Pondrán mañana las 2 tareas? Sí, bueno, creo que una está publicada, ¿no? La de despliegue ya he publicado, A ver, voy a mirar. o al final no. Yo creo que sí. De despliegue no, perdón, la de entorno servidor. La de entorno servidor creo que la he publicado. Sí, sí está publicada. Sí. Yo creo que ahora me va a pedir el reiniciar la máquina virtual. Bueno, claro, y todavía no ha instalado, que por ahora solo ha descargado. Todavía, hostia. Sí, claro, tienes que... ¿Tú tienes la siguiente hora? Sí. Bueno, pues si entras 5 minutos más tarde no pasa nada. Que está aquí el profesor que va a dar el siguiente. Me deja el ordenador y todo. Vale, pues escucha, ¿no? Como hay aquí otro monitor, me voy preparando. Cuando le has preguntado a Paco, solo ha sido por las 2 primeras horas, ¿no? Sí. Pues que me he encontrado con que, por cierto, yo creo que en esa está saliendo en el curso. Ah, no se debe. Pues estoy actualizando la máquina virtual. Pues aquí en el 42% se ha parado. Y no creo que ya lo que quede de clase de tiempo a que se actualice y a poder hacer la instalación de... Aunque es muy rápido, la verdad es que es muy rápido y está todo explicado. También en la propia tarea. Sí, viene, lo que pasa es que viene explicado, pero no de forma muy gráfica. La instalación del PHP Miami. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí y ya completo yo con un vídeo, cuando tenga actualizado el sistema operativo, completo con un vídeo donde muestre la instalación del LAMP, del PHP Miami y del NetBeans. Porque, bueno, estar aquí viendo cómo se actualiza la máquina, pues tampoco va a decir mucho y ya
la siguiente tutoría está a punto de empezar. Sí, pero es que mira, es que estoy actualizando la máquina virtual que en eso no tampoco les dice mucho a ellos. ¿Vale? Bueno, pues nada, dejo de grabar aquí y ya nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? Vale, Ok, gracias, perfecto. Sí, bueno, si tenéis alguna duda, decídmelo, sí, porque la podemos aprovechar estos minutos, o no hay ninguna duda. ya surgirá. Vale, sí. Bueno, pues Venga, nada, gracias. Hasta luego, muchas gracias. nosotros, hasta la semana que viene. Hasta luego.